bendiga. Saludamos a los que están entrando, los que se están conectando ya. Creo que vamos a ponerle oficial de este programa Interrumpe mi vida. Saludamos a todos los que están ahí ya entrando. Martin, my daughter. Hey, Coco. Here. Lay down. Lay down. Lay down. Amén. Vamos saludando a la primera que entró desde Poinciana, Jocelyn Rodríguez, miembro de CCPPT, allá en Kissimmee, bajo el pastorado de Daniel, nuestro hijo. Héctor Santiago, nuestro vecino, nos envía saludos a nuestro vecino Wilda y Héctor, Manaira Cepeda. Dios te bendiga también, de vueltas bendiciones. Mónica Alceo Flores, bendiciones, amada. Algunas se me están yendo. Mercedes Muñiz, amén, saludos. La pastora Mil ya está conectada. Lilian Rivera dijo, está lista para escuchar su padre espiritual. Dice que pensó que se había escapado. También desde Argentina, Fabricio Rojas, creo que así se llama. Nuevo amigo, lo bendigo, hermano La Fe, Amén. ministro. Mi sobrina, Bambi Diaz, been watching. God bless you. I think she's in West Palm Beach, I'm not sure. Saludos a mi sobrina, amén, la amamos. Sí, Coco está saludando a ella. Coco está aquí, saludos. Amén, a ver si lo podemos calmar. Saludos a Junior Rivera, ya está sintonizado. Saludos y bendiciones para él y para su casa. Amén, precioso. Marcelino Rodríguez, otro hijo, amén, nos gustamos, saludos, muchos saludos para ti, Aileen, la familia, le amamos, amén, Dios es fiel, Dios es bueno. Sigue entrando, amén. Elodia Zuniga, pienso que lo dije bien, amén, y el amigo dice que nos ama también, amén, ok, so. Tenemos ya un grupito que ha entrado, creo que mencioné la pastora Mili, amén, que fielmente siempre está ahí. Luz Rosario también dijo presente ya por aquí y estamos listos a ver si el doctor pues suelta a Coco. Amén, Domingo Cruz también entra. Estoy regalando un perro. Llévenselo por favor. Damos gracias al Señor porque estamos por aquí de nuevo. Ha sido un día un poquito cargado, tuvimos que atender algunas otras cosas y llegamos prácticamente a última hora, pero nada, estamos aquí y agradecemos a todos aquellos que están ya entrando en esta comunicación o sintonía cibernética y esperamos que en la próxima hora podamos compartir alguna palabra que sea de bendición, de estímulo y aún a veces cuando tenemos que mencionar cosas que pueden dentro del contexto de lo que estaremos hablando o preocupar o molestar o quizás usted hasta puede ser que usted discrepe de mí, pero yo lo que voy a tocar son unas realidades que estamos viviendo y yo confío en el Señor que es como dice la palabra, que el que es de Dios, palabra de Dios oye. Y lo que voy a hablar, no me voy a ir hoy, diríamos, texto por texto de la Escritura, voy a tocar un texto de la palabra y lo que voy a preparar el ambiente quizás para futuros estudios, charlas, conferencias, como usted las quiere llamar. Agradezco a Dios que hay gente desde el norte, por allá arriba en el Canadá, hasta el sur, en el cono sur en Argentina y en Puerto Rico y en otras islas caribeñas que yo estoy seguro que ya nos están o se están conectando, como se diga este enredo del ciberespacio, o se están conectando o están sintonizados, como usted lo quiera decir. Lo importante es, por si acaso oye los ruidos, aquí sube una carretera frente a la casa, así que va a escuchar ruido, y gracias al pastor Rubí Rosado, este micrófono es un poquito mejor con relación a esto, pero perfecto, yo creo que va a ser complicado. Voy a entrar inmediatamente y voy a citar un texto de la palabra de Dios
donde voy a ambientalizar, y si usted me lee en la mañana en mi reflexión que titulo Desde mi escritorio pastoral, hoy hablé de esto y lo voy a citar para ambientalizarlo, la plática que llevo. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Me voy a repetir para que se le grabe acá en el subconsciente y en el corazón, en el alma, en el espíritu. Y en verdad dice Pablo, hablándole a su hijo Timoteo, un joven pastor, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Usted quiere vivir piadosamente en el Señor? ¿Usted quiere ser fiel? ¿Usted quiere vivir una vida que le agrade? ¿Usted quiere vivir una vida que le honre? ¿Usted quiere vivir una vida que esté cimentada en la palabra de Dios? Hay algo bien importante y es que tiene que entender, no importa si ocupa una oficina ministerial o no, o si es un obrero laico o un hermano que persevera en una congregación. Usted quiere vivir piadosamente, Pablo dice, ten por seguro que serás perseguido. Vamos a pasar a la pastora. Amén. Saludamos a Domingo Cruz. Amén. Ese es misionero de la iglesia de Río de Agua Viva. Amén. El flaco, un abrazo. Amén, yo no lo conozco, tú lo conoces mejor. Coco Salte. Pablo Negrón dice, bendiciones, taekwondo, cristianos, somos cristianos de taekwondo. Digo yo. Digo yo, dice él. Amén. Ruth Valencia, saludos, nuevamente está conectada. Amén. Manuel Vallejo, saludos. Primo. Familia, Noemí Quiles, amén. Ismael Soto, envía saludos. Amén. Creo que lo mencioné, no sé. No. Y ahora acaba de entrar también el doctor Dani Ríos Quiles. Yo a ese lo conozco, me parece. Bueno, sin más preámbulo, entramos. Pastor, bendiciones. No puedes permitir, dijo el reverendo Samuel Rodríguez, conocido pastor y predicador boricua, pero que se levantó en los Estados Unidos y actualmente está pastoreando una iglesia considerable en el área de California. Él dice, y me gustó, mi esposa fue la que me compartió hace par de noches este pensamiento y me llamó la atención. Él dice, no puedes permitir que decenas de miles marchen en protesta sin máscara y exigir que 100 fieles se abstengan de cantar. Esa, mi amigo, es la definición misma de discriminación. Este pensamiento, en realidad, él se estaba refiriendo y lo estaba dirigiendo hacia el gobernador demócrata de California, que lo último en la avenida, tremendo, brillante la idea de este gobernante demócrata, él le prohibió a las iglesias que durante las reuniones adorando al Señor se cante. Él dice que si se canta es como si usted estornuda, y si usted estornuda puede contaminar con el COVID-19 a la gente a su alrededor, y él dice que por esa razón no se puede cantar en los servicios de adoración. Tendremos que buscar otra forma, haremos mímicas o grabaremos y lo pondremos en la pantalla. Mire, vamos a dejar de disparate. Samuel Rodríguez, este pastor, le dice, tú no puedes permitir, porque él abrazó la marcha del Black Lives Matter en California, él la patrocinó, él la respaldó, como todos los demócratas en los Estados Unidos. Cualquier cosa que vaya en detrimento del buen funcionamiento de la nación, o sobre todo que afecte al presidente, los demócratas van a aplaudirlo, incluyendo estas marchas infames que han comenzado, que comenzaron supuestamente con un fin loable, condenar el que el señor George Floyd fuera asesinado en Minnesota, que nosotros de ninguna forma aplaudimos lo que le ocurrió a este afroamericano. No es que era un ángel bajado del cielo, aunque ahora lo están endiosando y lo están convirtiendo en una figura de renombre. Realmente andaba bajo la influencia de droga y alcohol. Tenía un récord penal, y la razón que lo arrestaron es porque acababa de dar un billete de $20 falso. No es que era una persona inocente, pero aún así el hecho de la muerte de este hombre, no racismo, yo no creo que fue racismo, yo creo que fue brutalidad policíaca, que son dos cosas totalmente diferentes, y como quiera que sea, usted puede discrepar de mí, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. El punto es que el gobernador de California
permitió que marcharan sin máscara, sin mascarilla, la famosa mascarilla que todos parecemos aquí cajita en las calles de California. No había problema, decenas de miles. Si usted marcha en contra del presidente y en contra de los blancos y en contra del racismo y en contra de aquello, del otro, todo lo que sea radical, todo lo que sea izquierdista en el país, usted no se contamina. Si se reúnen 100 en una iglesia y adoran a Dios, se contaminan. Samuel Rodríguez confronta al gobernante de California y le dice: tú no puedes permitir que decenas de miles marchen sin mascarillas y protesten, y decirle a 100 personas que se congregan en una iglesia que no canten a Dios. Aquí es donde él entra con esta aseveración y dice: esta es la definición misma de discriminación. Ahora, mi observación inicial a esta declaración de este reconocido pastor y predicador viene en forma de una pregunta: ¿discriminación o persecución? Tal como sucedió en la iglesia primitiva, si usted lee el libro de los Hechos o si usted estudia la historia de la iglesia, los cristianos siempre hemos sido perseguidos durante 2000 años, todo por seguir a Jesús. Y si es por seguir a Jesús, Jesús mismo dijo que nos podemos gozar y alegrar. Si dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, si hemos provocado la persecución, si tenemos malos testimonios, si hacemos hechos impublicables, merecemos que seamos perseguidos. Pero si se nos está persiguiendo por vivir una vida que agrade a Dios, por vivir la palabra, por predicar la palabra, por vivir una vida santa, entonces yo quiero que usted entienda, no es correcto que se persiga a la iglesia. Puede ser que la persecución actualmente se disfrace de muchas maneras, pero cuando hablamos de persecución, esto se define como cualquier hostilidad hacia cualquiera que se identifique con Cristo. Decir que esto no está ocurriendo en Estados Unidos de América, aquí mismo en Puerto Rico y en otros países, sería tratar de tapar el sol con la mano. Y me explico. Mire lo que yo dije. Persecución es cualquier tipo de hostilidad. Podríamos decir y aceptar que donde más abiertamente se intensifica la persecución contra los cristianos son los países de Asia, de África, del Medio Oriente, y tal vez las más vulnerables en este tipo de persecución son las mujeres cristianas. Por ejemplo, usted lee cada vez o quizás ve videos de revistas y de ministerios especializados en el tema. En Pakistán, por ejemplo, una mujer recientemente se negó a casarse con este fulano musulmán y no solamente la mutilaron, la violaron y después la quemaron. Su pecado, que servía a Dios, que temía a Dios, y aunque aquí en Estados Unidos o en Puerto Rico no es nada raro que se haga yugo desigual con los incrédulos, después las cosas te van mal y tú dices: oh Dios, ¿por qué tú? No, Dios no permitió nada, tú violaste las reglas de Dios. Pero en estos países la gente cristiana se toma la fe y el compromiso con la palabra de Dios en serio. Y esto es muy común leer cosas así en la India, en China, el país, dicho sea de paso, que durante 17 años corridos tiene el récord número 1 de persecución contra la iglesia de Cristo, es Corea del Norte. No es China, es Corea del Norte. Y detrás del vecino de Corea del Norte, entonces entramos a China, donde la persecución tiene unos pisos horroríficos. Recientemente acabo de leer, señoras y señores, los ancianos chinos reciben una pensión de 400, qué sé yo qué, en la moneda de ellos, que es el equivalente a $35 americanos. Y usted sabe lo que está haciendo el gobierno chino ahora mismo. El gobierno chino lo que está haciendo es, dice: si tú sigues sirviendo a Dios, si tú no maldices a Cristo, te vamos a quitar la pensión. Acabo de leer en una entrevista que le hicieron a dos ancianos, una señora y un señor. A esta mujer le quitaron la pensión. Ella dijo: hasta aquí no me ha faltado nada, Dios ha tocado almas caritativas y me han ayudado a poder sobrevivir. No sé qué será del día de mañana, pero yo no voy a negar a mi Señor. El caballero, el anciano que le quitaron su pensión porque él dijo: jamás yo voy a maldecir a Cristo. Él dijo: yo no sé cómo lo voy a lograr. No era mucho el dinero, pero por lo menos me ayudaba a sobrevivir. Ahora mismo la estoy pasando terriblemente mal. Lo único que yo sé es
que Dios tocará corazones y hasta aquí de alguna forma he sobrevivido para que yo sobreviva. Me gustó mucho la palabra de este hombre. Dijo, este anciano cristiano dijo, pero si no ocurriera así, más rápido yo voy a poder llegar a estar a la presencia del Señor. Aunque me muera de hambre, yo no voy a negar al Señor. En el pasado, para muchos cristianos de Estados Unidos, de Puerto Rico, de algunos otros países de Occidente, cuando se hablaba de la persecución a causa de la fe, eso era algo que ocurría en Nigeria, en África, donde se queman a pastores e iglesias, mueren 200, 300 personas que encerraron en una iglesia aquí o en una iglesia allá y le prendieron fuego. Yo he visto imágenes dantescas, horribles, cómo matan a hombres y mujeres que el mundo no es digno de ellos. Pero eso era en Nigeria, no me tocaba a mí. No tocaba a mi familia, nosotros estábamos seguros. Eso nunca va a pasar en América. Quizás aquí en Estados Unidos, y hablo aquí en Estados Unidos porque acabo de venir y llevo 40 años en el norte, quizás en Estados Unidos no se ha visto el incendio de iglesias, aunque sí han habido algunas ya, como se ve en otros lugares del mundo. Quizás no van a ser como aquella imagen cuando los cristianos coptos se los llevaron a una playa de Libia, habían no sé cuántos, 18 o 20 cristianos, y el ejército islámico los decapitó frente a las cámaras. Quizás usted no ha visto eso en América, hechos aislados, pero no nada tan horrible como en estos países. Pero yo quiero que usted entienda que hoy estamos enfrentando una intolerancia creciente a través de, escúchelo, miren lo que está haciendo en algunos lugares en Estados Unidos, especialmente estados donde los demócratas están gobernando. Por si acaso, yo no vine a hablar de política, yo vine a hablar de iglesia y de persecución. ¿Cómo están lidiando contra la iglesia? Multando pastores, amenazándolos con cerrar el templo, meterlos presos, llevándolos a demandas en las cortes, trabajos perdidos porque votan a la gente de los trabajos, y el desdén y la burla pública que se siente porque se supone que nosotros no podemos burlarnos de los demás como si la iglesia se estuviera burlando de alguien, pero nosotros se supone que podemos y tenemos que recibir todo tipo de vejamen, de persecución, de burla, de atropello, y tenemos que estar calladitos porque calladitos nos vemos más bonitos. Estas son algunas de las formas en que podría estar experimentando la iglesia la persecución en Estados Unidos, y hay gente que ni se da cuenta. Le voy a poner el primer ejemplo. Hay persecución en la política. Muchos políticos en los Estados Unidos son atacados por sus creencias religiosas. Por ejemplo, hace poco leí el senador Massey Hirono. Él es demócrata por Hawái. Y Kamala Harris, sí, esta afroamericana muy conocida, Kamalita, demócrata por California. Estas dos personas eligieron preguntas negativas. Y en la forma que entrevistaron a Brian Busher fue una forma totalmente destemplada, amenazante, intimidante. ¿Quién es Brian Busher? Mire lo que estoy hablando. Un abogado con sede en Omaha, esto es del estado de Nebraska, que fue nominado por el presidente Trump para sentarse en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el distrito de Nebraska. ¿Cuál era el pecado de este abogado, de Brian Busher? Se lo voy a decir cuál era el pecado. Él es católico. Yo no vine aquí a defender solamente a los cristianos evangélicos. Este es un abogado católico. ¿Cuál era el pecado de este señor Busher? Mire, se lo voy a decir, que este abogado tiene valores muy tradicionales, que debido a sus creencias fue por lo que fue sometido a un escrutinio despiadado, criminal, por estos dos senadores. Ellos intentaron poner en duda la capacidad de este abogado para servir como juez de distrito por este distrito de Nebraska. ¿Sabe por qué? Debido a su cristianismo. Él no tenía ningún problema moral, él no tenía ningún problema de deuda, él no había hecho ningún delito, un hombre serio, un hombre bueno, pero tenía un pecado que era cristiano. Y estos dos senadores, demócratas, izquierdistas, comunistas, socialistas, todos los cistas, ellos se dedicaron a hacerle la vida difícil. Esto está haciendo que gente buena se resientan un poco de tener que aparecer frente al Senado o a la Cámara, porque ellos saben que si los agarran allá adentro,
van a hacer fiestas. ¿Por qué razón? Porque tienen valores tradicionales. Y yo quiero que usted entienda que los valores tradicionales están siendo perseguidos y están bajo ataques en América. Y por ende también en algunas, y más adelante lo voy a hablar aún aquí en Puerto Rico. Si tú eres un conservador, te van a llamar que tú eres una persona con una mente cerrada. Van a decir que tú eres misógino, homofóbico, intolerante. Esos son algunos de los calificativos bien bonitos que nos dan. El hecho es que lo que nosotros creemos, y hablo a nombre de todos los cristianos evangélicos y en algunas instancias aún de los cristianos católicos romanos, todo lo que nosotros creemos está en la Biblia. Y lo que estamos defendiendo son principios escriturales. Y los padres de la nación americana realmente creían lo que nosotros creemos. No estamos hablando que estamos creyendo en la descarada aquella de las 3 cabezas o los enanitos que vinieron en platillos voladores desde Marte o Jueves. No, estamos hablando que somos ciudadanos comunes y corrientes, pagamos taxes, tratamos de vivir una vida digna ante los ojos de Dios y de los hombres, pero nuestros valores cristianos están siendo perseguidos y pisoteados. Todavía nos recordamos durante el nefasto régimen de terror del expresidente Barack Obama. Yo lo digo abiertamente, lo digo aquí ahora, pero cuando él era presidente viviendo en Estados Unidos, yo también lo decía igual. Pastora. Interesante que se acusa a la nación americana de ser muy racista. Sin embargo, escogió o eligió al presidente Barack Hussein Obama 2 términos, 8 años, fue elegido en la nación americana, pero son racistas. No, pero pastora, mire, esto es sencillo. El racismo de que ellos hablan es que todo el mundo tiene que ser como ellos. Si usted no es como ellos, usted es racista, pero ellos son racistas. Ellos son racistas. Y tengo algo más que voy a decir más adelante. Pero permíteme saludar a Moisés Rivera Jr., a la hermana Ginette Pesante, a la hermana Ramonita Laracuente. Son personas que están entrando, conectándose por primera vez. El príncipe Miguel Quiros, también su amada Tirsa. Yo los conozco a ellos también. Rosalinda Rodríguez, saludos Rosalinda. Los pastores del Centro Cristiano Pacto de Paz, Daniel y Stephanie. Amén. Antonio Hernández, mi primo, Michelle Gómez, están entrando. Marisela Viera, amén, saludos Marisela. Alirín Parra, yo no sé si dije eso bien, amén, Dios bendiga. Imagino que sí. Amén. Fíjese, María Salgado, Victoria, le amamos. Mili nos dice acerca de la pastora Mili, dice que de verdad que pues son horrores los que se cometen en Corea, en China, en India, en Sudán. Y también dice que los cristianos coptos fueron asesinados hace 2 años dentro de la iglesia y afuera, saliendo de su reunión. Eso en Egipto, eso cada vez está pasando. Amén. Dice que Camara le hace las vacaciones a los demonios. También saludamos a Jonathan Bayon y a Sori Sanapia. Ok, gracias a todos ustedes. Regreso al tema. Mire, yo me acuerdo que años atrás se convirtió en una moda. Parejas gays que iban, por ejemplo, me acuerdo de estos panaderos, creo que fue en Kentucky. Ellos fueron a ordenar un cake, un pastel para su boda. Este panadero, repostero cristiano, no sabía en el inicio a qué se referían estas personas, pero cuando descubre que son una pareja gay, él dice que por sus principios cristianos, él no se burló de ellos, él no los atacó, él no los humilló, él simplemente dijo que a causa de sus principios cristianos, él no podía hacerlo. Usted sabe que estos 2 individuos que ya habían hecho esto, porque era que iban dirigidos, tenían el target, el blanco, negocio cristiano, es un truco sucio. Y como ellos sabían que tenían el respaldo de la Casa Blanca de aquel tiempo. Usted sabe una cosa, que este hombre perdió la demanda y perdió cientos y pico de miles de dólares. A la larga lo sacaron del negocio. Esto pasó también en Pensilvania y en varios otros lugares, que estos grupúsculos escogían específicamente negocios cristianos para hacerle esta triste faena. Aquí estamos hablando, mi hermano, otro caso, aquella señora que se negó a dar un certificado de boda a parejas del mismo sexo, que también creo que fue en Kentucky, y terminó hasta presa.
Estas personas que han defendido lo que creen recibieron una gran cantidad de publicidad negativa. Mire, mi hermano, le voy a decir claramente esto. En Estados Unidos, el canal Fox es el único que se mantiene del lado conservador. Los demás canales de televisión, radio, etcétera, periódicos, están en manos de liberales. Todo lo que haga la iglesia o no haga la iglesia, vamos a hacer prácticamente de escarnio público. Van a barrer el suelo con nosotros. Y cuando esta gente enfocan sus cañones contra quien sea, voy a usar un ejemplo cuando comenzamos el asunto de la dichosa pandemia, del dichoso COVID. Mire lo que estoy diciendo, dichosa pandemia, dichoso COVID. Este pastor sudamericano que pastorea en un suburbio de Tampa, cuando lo fueron a arrestar, lo arrestaron de madrugada ¿cómo se llama el pastor, pastora? Rodney, ¿cómo se llama el pastor sudamericano que era evangelista? Ajá, Rodney Howard. Mi hermano, yo vi las fotos que publicaron en CNN y que publicaron algunos medios estadounidenses. Parece un borracho, parece un tecato. No. Este es un hombre de Dios cuyo delito fue que reunió de 6, 7 mil personas que él pastorea en un templo inmenso de grande. Habían unas 300, 400 personas. Pero como ese condado específicamente es demócrata, aunque el gobernador es republicano, Ron DeSantis, pero ese condado era demócrata, y enfilaron sus cañones, y este hombre pasó la vergüenza, y lo arrestaron, andaba en pijama, andaba hecho un desastre, despeinado, y parecía que era un matón de barrio. No, un hombre de Dios con una trayectoria inmensa como predicador del evangelio. Pero el problema es que si a mí me da la gana que los cristianos no se reúnan, es como dijo el gobernador demócrata de Nueva York. Como él dijo, la última entidad que va a abrir aquí en Nueva York es la iglesia, porque me da la gana, ya se acabó. Pueden haber otras reuniones, pero mi cañón está enfilado contra la iglesia. Pero aquí no hay persecución, sí, Pepe. Entonces, ha habido un impulso constante para eliminar todo rastro de Dios, y estoy hablando de cosas que usted ha leído en la prensa. Esto ha ocurrido especialmente en esos 8 años terribles de Barack Obama. Mire esto. Y mi esposa sabe, se crió y estudió en Estados Unidos. La promesa de lealtad, ¿qué dice, pastora? Cuando usted iba a empezar la clase todas las mañanas, ¿qué usted hacía y qué usted decía? Well, I would say, I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God. ¿Qué usted dijo? One nation under God. No, usted pecó, esto es terrible, usted merece irse presa, porque esta fue una de las primeras cosas que se comenzó a atacar, que esta promesa de lealtad que se decía en las escuelas no se podía, porque decía una nación indivisible bajo Dios. Y el concepto de Dios es algo que este grupo de anarquistas disfrazados de políticos abominan todo lo que diga Dios. Entonces ellos decían que se podía seguir diciendo, pero tenían que sacar del texto de esta promesa de lealtad el término bajo Dios, para no dejar de decir, hermano, el papel moneda ha sido cuestionado porque también tiene escrito y dice, en Dios confiamos. Y esta gente le apesta todo lo que tenga que ver con Dios. A mí me huele todo lo que tenga que ver con Dios. Y yo entiendo que cuando nos reunimos y adoramos, eso es olor a santidad y la gloria, hermanos, pero esta gente, ellos están buscando silenciar, anular, arrinconar, golpear, destruir a la iglesia de Cristo. Otro ejemplo, no solo la política. Mire, mi hermano, en los campos universitarios hay una continua persecución. Usted le puede preguntar a cualquier joven que vaya a una universidad liberal y él le va a decir que tiene que enfrentar la burla, el rechazo y el juicio sobre su fe. Esto es algo común en las universidades liberales. En los campus del país, los cristianos son abiertamente degradados, discriminados y atacados regularmente por sus creencias. Son los mismos que dicen que yo tengo que respetar todas las aberraciones que se inventa el diablo.
Son los mismos que dicen que yo tengo que ver a todos como buenos y que yo no puedo tocar a nadie porque yo soy todo lo malo del mundo si yo me atrevo a hablar lo que dice la Biblia. Pero cuando yo mando al muchacho a la universidad, si mi hijo es cristiano, si mi hija es cristiana, con una fe sólida, ese muchacho, esa muchacha en las universidades liberales, los maestros se le burlan en la cara, los rechazan, pasan juicio sobre su fe y a veces hasta traquetean hasta con las notas. Ellos van a tener que estar enfrentando insultos donde se les van a acusar de ser odiosos, de ser intolerantes y de ser privilegiados. Yo les tengo una noticia. Realmente a quien le cabe esto son a los que nos están atacando. Ellos son los que son odiosos. Ellos son los que son intolerantes. Ellos son los que son lo que dicen que nosotros somos. Muchas universidades cristianas también han estado en peligro. Recientemente leí que ahora se le está exigiendo a las universidades cristianas que asuman una ideología secularista o que van a perder su acreditación. Eso es un golpe bajo, eso es un golpe sucio. Escuelas evangélicas, por ejemplo, como el Gordon College en Massachusetts o también el King College en Nueva York, están siendo cuestionadas por su acreditación. Ellas han fallado en algo, estas dos instituciones que son viejísimas. No, el problema es que ellos están tratando de mantener un currículum condicionado a su fe. Son escuelas profesionales, no tienen que envidiarle nada a nadie, tienen un pecado que son cristianas y como son cristianas, pues entonces se argumenta que ellas no merecían recibir la acreditación, porque para usted recibir la acreditación en este nuevo orden mundial, usted tiene que ser un secularista, un humanista, un impío, un hijo del diablo, se dijo. Tenía que decirse, se dijo. Aquí hay otra más. Hace poco se aprobó en la Corte Suprema con la traición de uno de los jueces que el presidente Donald Trump apuntó, señaló para el Supremo. Se vendió como que era conservador. Lamentablemente en esta decisión se fue del lado de los liberales y me refiero a la supuesta protección a los gays que la Corte Suprema les ha garantizado. Esto es un plan velado del diablo para maniatar a los empleadores cristianos. Y mire cómo trabaja esto. Siempre realmente han habido derechos para los gays. Aquí inclusive yo diría que en Estados Unidos y aquí mismo en Puerto Rico, los gays tienen más derechos que la iglesia misma. Esto es triste, es lamentable, tenemos que aceptarlo. Porque como ellos se han vendido como perseguidos, golpeados, crímenes de odio, bla, 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 los derechos son todos de ellos. Pero mire lo que dice este dictamen de la Corte Suprema. Si usted, escuche esto, pastor, escuche esto, líder de una escuela bíblica o de algún negocio cristiano, si usted agarra a esta persona a trabajar con usted y 6 meses después esta persona dice que es un transgénero, usted no lo puede botar del trabajo aunque riña con su fe, porque esta nueva ley de la Corte Suprema dice que usted puede ser demandado y usted está cometiendo un delito. Entonces aquí tenemos un problema, rayo, ¿cómo yo voy a contratar a alguien? Yo no estoy diciendo que una persona de esta no puede hacer el trabajo que sea. Estoy diciendo que mi institución o mi negocio o mi iglesia o mi escuela es cristiana y que este estilo de vida en realidad choca con los valores que yo creo, represento, predico, porque es lo que enseña la Biblia. Ahora, a causa de esta regulación nueva de la Corte Suprema, la iglesia va a tener que saber lidiar con este problema. Eso es una persecución contra la iglesia. La misma persecución que hay en las escuelas públicas. Usted sabe que de la misma forma que en los campos universitarios hay persecución en las escuelas públicas, también esta persecución ha venido ocurriendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay grupos de estudiantes como lo que se llama el InterVarsity, fueron expulsados de los campos. ¿Sabe por qué? Porque un maestro en Nueva Jersey lo suspendieron porque le dio una Biblia a un estudiante. Es un delito terrible. ¡Wow! Este maestro le dio una Biblia a un estudiante. ¡Wow! En las cárceles dan Biblia a los presos, pero un maestro lo botaron porque cometió el horrible delito de darle una Biblia a un estudiante. En un entrenador de fútbol de una escuela en Washington, lo cesantearon. Es una palabra bonita para decir que le dieron 2 patadas en el trasero y lo botaron de su trabajo. ¿Usted sabe cuál es el delito de este entrenador de fútbol? Porque después de que terminaron un juego de fútbol, se atrevió a orar con los
jugadores de su equipo. Es un delito terrible. Oró con ellos al Dios de los cielos. Aleluya. La oración en la escuela ha sido un tema peleado por mucho tiempo, durante muchos años. Los estudiantes que eligen orar en las escuelas, independientemente de si sus maestros aprueban o no, generalmente solamente los ven como gente extraña, los ven como que bajaron un platillo coladores, que están pintados de verde y demás. Los maestros a menudo realmente no intervienen durante estas situaciones, pero porque ellos lo hacen, vamos a decir, fuera de las horas escolares. Se reunieron allí en el patio, en la cafetería, se dieron la mano, cantaron un corito, salvo que sea un caso bien extremo, realmente los dejan, pero el problema, eso es fuera. Pero en las aulas escolares, en el salón de clase, se va a censurar toda religión, toda fe, porque ellos prefieren que florezca la ignorancia, la intimidación. El estudiante tiene que tener mucho cuidado de mantener su fe fuera, porque si no, está en problemas. Yo quiero hablarle esto rápido. Mire, mi hermano, esto lo di, me acuerdo, años atrás en un estudio en el Centro Cristiano Pacto de Paz. En los 60, principios de los 60, un 3% de la población norteamericana logró sacar la Biblia y la oración de las escuelas. El 97% se mantuvo en silencio. Quiero que esto se te grabe en la mente. En los 60 solamente un 3% sacaron a Dios, a la Biblia, a la oración de las escuelas del país. Un 97% se mantuvo en silencio. En los 70, un 3% logró que la Corte Suprema condenara a muerte a más de 60 millones de niños por nacer, y el número sigue subiendo todos los días. Mientras el 97%, ya lo sabe, también volvió a mantenerse en silencio. Podría mencionar algunos otros casos, pero me voy ahora a referir ahí al 2013, 2014, durante la presidencia del más nefasto presidente que haya estado en la Casa Blanca, el presidente Barack Hussein Obama. Un 3% logró un golpe mortal contra la institución más sagrada de todas, el matrimonio judeo-cristiano, a favor del contubernio gay. Y tú sabes que un 3% logró esto, pero el 97% de la sociedad, incluyendo a la iglesia, mantuvo su silencio. Y después gritamos cuando nos persiguen. Ellos nos persiguen porque ellos saben que la iglesia baja la cabeza. Ellos nos persiguen porque ellos saben que no tenemos las agallas, que nos tiembla la babilla, que no nos atrevemos a enfrentar hasta la cárcel si es necesario para defender nuestra fe, nuestros valores, nuestra iglesia. Señor del cielo, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? En medio de la pandemia hemos visto una discriminación. Acabo de citar cuando comencé al reverendo Samuel Rodríguez, cuando confronta al gobernador de California y dice: tú no puedes permitirle a decenas de miles de Black Lives Matter que marchen sin mascarilla y protesten y decir que ellos no se contaminan, pero le estás diciendo que 100 cristianos no pueden cantar en la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo canto en la iglesia contamino al mundo y a todo el mundo, y a mí llega y al que llega. Sigo ya mismo, pastora. Amén, seguimos por aquí. Gloria a Dios. Pastora, antes que siga, yo creo que me subió el azúcar. Dani, mándame un pote. El doctor Dani Río, mándame un pote de insulina acá de emergencia. Me subió el azúcar aquí. Amén, amén. Saludamos a Olga Ibarra, ella es de Cochuela. Ay, no sé decirlo. Cojuila. Cojuila, en México. Seguro, mi gente de México. Al siervo Nestalí del Valle, saludos. Nestalí. Saludamos desde Canadá a Migdalia Gómez. Qué bueno, Migdalia, hija de la casa. Hija de la casa. Lizzy Rivera, saludos a Lizzy Rivera. Tengo por aquí también a Lizzy Rivera. Amén. Esa es de los Buenagentes de los García de Macao, hija de mi querida hermana Elizabeth. Hermana de Gama, que en paz descanse. Pensaba que era del Tabor, pero está bien. ¿Perdón? Pensaba que era del Tabor. Saludos, pastora Mabel Cintrón, que acaba de entrar. Priscila Luyanda, qué tremenda palabra, saludos. Ella también dice que no vamos a estar en silencio. Fíjate, también nos saluda desde México Adela Peck. Tenemos a Aleida Mejorado. Tenemos a Ivette Hernández. Ivette, Dios te bendiga mucho. A Ivette yo sé quién es.
Amén. Cocinan bien en aquella loma. Amén. Saludamos a Lidia Torres, a Nini, como le decimos. Oh, Nini, hija también. Amén. Ella me saluda y te envía saludos a ti. Fuimos sus pastores muchos años. Luz Ramírez, saludos. Anelis Molina, mi sobrina, amén. Bueno, la pastora Mabel, ella nos saluda desde Sarasota, Florida. Sí, buena gente. Amén. Amamos mucho a la hermana pastora. Amén. Mi sobrina Mabel dice, sí, hay persecución y no vamos a estar en silencio. Ella es de los buenos. Ella es de los buenos, ella es de los bravos. Esa se crió con nosotros allí en la iglesia cristiana en Detroit. Esa es batalladora. Amén. Saludamos al pastor Ángel Torres, creo que ella es Norfolk, Virginia. Seguro, Ángel. Amén. El pastor Manuel Cancel también, saludos. Oh, Manuel. Amén. Abrazos. A Lynn Santini, saludos. Hija también. A Luz Serrano, Julia Quintero, y por ahí seguimos. Amén. Muchas personas que están conectando y seguimos con esta palabra poderosa. Amén. Discriminación o persecución. Estamos en estos tiempos. En medio de la pandemia me quedé diciendo, y gracias a todos que están ahí con nosotros y compartan el video y oren por nosotros, esto no es fácil. En medio de la pandemia hemos visto una discriminación contra la iglesia en la nación americana y creo que también en Puerto Rico. Ustedes me van a disculpar a aquellos que defienden hasta lo indefendible, pero mire, yo escribí esto y lo publiqué ayer en mi timeline. En realidad son estos comentarios que uno piensa que no van a impactar tanto. Yo lo puse en Facebook, en el timeline de mi página principal. Yo no estaba pretendiendo que se considerara como un editorial, pero terminó siendo considerado así por decenas y decenas y decenas de hermanos amigos. Y mira lo que yo escribí, y se lo voy a leer. Dice: amados, aunque muchos se resistan a creerlo, aceptarlo o entenderlo, ya la persecución contra la iglesia es una realidad concreta en los Estados Unidos de América. El común denominador es donde quiera que manda un gobernante demócrata, y aquellos que lloran por el Partido Demócrata porque los 60 y los 50 hermano, el Partido Demócrata de hoy no es aquel Partido Demócrata de ayer. Este es un partido que merece estar tomado de la mano de los Castros en Cuba o de Maduro y sus secuaces en Venezuela y otros países socialistas, pero no están defendiendo a la nación americana, están defendiendo sus propios malsanos intereses en detrimento de Israel, de la iglesia, de los valores morales y de todas las cosas buenas que usted como creyente y yo representamos. Y es una vergüenza que pastores evangélicos y pentecostales estén defendiendo a esta jauría de sinvergüenza. Yo siento vergüenza ajena cuando yo entiendo que un pastor defiende un partido político que cree en el aborto. En el aborto a tu niño recién nacido se puede matar. Si yo no lo veo bien, lo mato. Y no hay problema con ellos. Y defienden el matrimonio gay. Y defienden a los países islámicos que están contra Israel. Y atacan la iglesia. Y atacan la moral. Dios mío del cielo. Pero vamos a seguir leyendo porque es que se me sube el azúcar. Mire. The big question, can we be Democrat and a Christian? And can we really support Black Lives Matter and still come under the Word of God? Ay, yo voy con eso ya mismo. El común denominador dice, donde quiera que mande un gobernante demócrata, y lo vimos durante todos estos meses de pandemia en Estados Unidos, la iglesia es perseguida con saña y sus derechos violentados. Lo último es en la avenida, es la orden, mire cómo yo lo llamé, el dictadorcito gobernador de California, mientras que protege las protestas de, mire lo que dije, los radicales del Black Lives Matter, le prohíbe a la iglesia que cante en su servicio religioso para evitar los contagios por el COVID-19. Se habrá visto una mayor contradicción en todo esto. No hay duda que hay un doble estándar cuando se refiere a la iglesia. Lo he visto en muchos estados de la Unión Americana, pero yo lo he visto aquí en mi país natal, Puerto Rico. Lo que aplica a los comercios y otras entidades, incluidas las reuniones del partido del gobierno. ¿Se acuerda la gobernadora con Tomás y el otro? Y estaban sin máscara y se sacaron fotos juntos. Usted y yo no podemos hacerlo, pero ellos pueden hacerlo porque ellos no se contaminan. Los únicos que contaminamos somos los cristianos.
No es cuestión de que ellos nos ataquen y nos pisoteen. Es que usted y yo como cristianos somos un hato de tarados, cobardes, que no nos atrevemos a pararnos a defender nuestros derechos. Yo sé que por decir esto no me van a invitar. Mire, mi hermano, si usted me invita a predicar, yo me porto bien. Y inclusive los que me han oído en conferencias y en mensajes, yo tengo un humor fino y la gente se ríe. Yo les estoy rompiendo las costillas y todo el mundo se está riendo. Yo sé comportarme en los parámetros del templo. Pero lo que hay que decirlo, tiene que levantarse un profeta. Ya yo no estoy pastoreando a nadie. Yo estoy pastoreando a los ustedes que están ahí en el otro lado, en el internet. Eso me dijo el doctor Dani Ríos. Pero no, ahora que usted pastorea a mucha gente, quizás sea eso. Pero sabe una cosa, alguien tiene que zurrar la conciencia. Yo no soy su conciencia. Dios me está usando a mí para zurrarle la suya. Porque usted tiene que defender sus derechos y los derechos de la iglesia que usted representa. Lo que aplica a los políticos no aplica a nosotros, o viceversa. Lo que aplica a nosotros no nos aplica a ellos. Pero el problema es que la iglesia está durmiendo el sueño del alma. El mayor problema es como lo que dijo aquel parlamentario inglés, Edmund Burke, cuando dijo que el mal para triunfar lo único que necesitaba era que los hombres de bien no hiciéramos nada. Nos han pisoteado los derechos a diestra y a siniestra y la iglesia en silencio. La actitud pasiva, por no decir cobarde de los santos, me hace recordar de aquel viejo estribillo que decía, la espalda le dijo al látigo, pégame cariño. Hay que orar, hermano, por supuesto que hay que orar, pero yo creo que también hay que darse a respetar. El pastor Samuel Alvarado de allá de Florida compartió este editorial que ustedes crearon, convirtieron en editorial. Yo no lo hice como editorial. Él escribió cuando compartió los Césares modernos, diciéndole a la iglesia cómo tienen que hacer las cosas. Así mismo caerán. Yo tuve que aplaudir a Samuel, este consiervo de allá de la Florida. Los Césares modernos diciéndole a la iglesia cómo tienen que hacer las cosas. Yo le tengo una noticia. Ustedes no saben cómo tienen que hacerse las cosas. Pastora, ¿la luz nos está ayudando o hace falta más luz aquí? ¿Estamos bien? Estamos bien. Ok, lo último en la avenida. Black Lives Matter y cristianos persiguiendo cristianos. Realmente esto merece una charla aparte, pastora. Yo sé que usted quería que yo me metiera bien a fondo, pero voy a tocar un poquito. Mire, yo quiero al menos mencionar por encimita lo que para muchos, aún líderes cristianos, especialmente simpatizantes del Partido Demócrata, es una marcha pacífica. Realmente no lo es. Es un asalto de la izquierda contra todo el orden creado en los Estados Unidos. Es un ataque a nuestros valores. Usted ve esto, mire la prensa liberal, yo no sé si reírme, llorar o qué es lo que yo tengo que hacer. Hermano, la prensa liberal cada vez dice marcha pacífica donde se rompen vitrinas de negocio, donde se roba, ellos se han matado, no los blancos, no la policía blanca, ellos han matado a 30 y pico de personas ya en esta marcha. En estas marchas, han quemado, han saqueado. Yo estoy tan adolorido porque mataron a mi hermano de raza, George Floyd, y por eso voy a entrar a esta tienda y me voy a robar 20 pares de zapatos, Jordan. ¡Oh! Porque estoy adolorido. Yo voy a quemar carros, voy a pegarle fuego al cuartel de la policía. Lo increíble, desmantelar los departamentos de policía para poner a los cabros a velar las lechugas. Lo hicieron en Minnesota. El alcalde desmanteló ese departamento de policía donde estos 4 miserables que mataron a George Floyd estaban trabajando. La respuesta fue desmantelar el departamento de policía. Ahora lo que va a haber es que va a haber como un comité vecinal que va a velar por el orden público. Hermano, ¿usted cree que eso trabaja de verdad? Hay que ponerse usted la expresión, poner a los cabros a velar las lechugas. Estos que están protestando y que van a ser parte del comité son los que se están rompiendo tiendas y robando y haciendo y deshaciendo. Lili dice que en Scottsdale, Arizona, a 15 minutos de su casa, el mall completo se adueñaron. Amén. Saludamos por aquí y cojamos un respirito. Ya se nos está acabando el tiempo, pero saludamos a Lidia Montañez, a la pastora Milici, no vamos a callar. Deja ver si voy bien por aquí. Pablo Negro dice que da clase de taekwondo, si alguien quiere.
Bueno, aquí estoy, a ver si este viejito todavía puede dar una patada por ahí. Amén. Saludamos a nuestro hijo Manny. Manny was watching, amen. Vicky Qué bueno, Manny. Iglesia, Vicky también ministra Vicky. del Señor. Preacher dice, amén. Diego Mar Campos dijo, si se une a un cuerpo, son uno con él. Hay que pensar bien. Bambino dice, are we kingdom people or not? We are not of this world. Yes. Saludamos también a Gita Vallejo. Migdalia dice que en Canadá también está ocurriendo lo mismo y tienen que estar en silencio para ser aceptados. Sí. Por ahí seguimos. Mire, hermano, Vamos da a chequear, pena. chequeemos la agenda detrás de esto. Sí, da pena y vergüenza ajena ver cristianos diciendo que lo único que quieren los Black Panthers modernos, miren como yo los llamé, usted le dice Black Lives Matter, yo los llamé Black Panthers modernos, es la igualdad social. Ayer vi un meme que puso un muchachito que se crió con nosotros en la iglesia, donde defendiendo la posición de estos desalmados decía que lo que quieren los Black Lives Matter es la igualdad, que ellos no quieren ser más que los demás. Y lamentablemente usted nota personas que amamos y consideramos y demás firmando y aprobando esa basura. Se llama ignorancia. Eso se llama Hay que ignorancia ilustrarse, hay y que la ilustrarse. ignorancia sigue siendo atrevida en cualquier foro. Mire, mi hermano, Black Lives Matter y todos los que están detrás de este movimiento radical de izquierda lo que quieren es destruir la democracia, atacar el orden creado. Por supuesto que la policía del país, hermano, no todos los policías en Estados Unidos son racistas, no todos son abusadores. La inmensa mayoría de los departamentos de la policía de Estados Unidos y aún de Puerto Rico son gente seria, son padres de familia, son hijos de familia, no son abusadores, no son perseguidores de nadie. Y vuelvo a decir, lo que ocurrió allí en Minnesota no fue un acto de racismo, fue realmente brutalidad policíaca que se saca de contexto porque hay una agenda y nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado, por amor a Dios, mis hijos. Mire, mi hermano, un pastor en Orlando marchando con este acto de un pastor y se atreve a escribir en las redes y defender su posición. Mire, yo me he gozado con Jorge Rasky, ese anciano varón de Dios. En estos días he visto varias de sus transmisiones, he tenido que compartir algunas. A veces quiero meterme dentro de la computadora a través del ciberespacio y abrazar y decir, atrévete a decir lo que a otros les falta, la valentía moral y espiritual de decir, dilo, porque alguien tiene que decirlo. Esta gente lo que están es tratando de reescribir la historia, pero esa no es la mejor manera de convencer a la ciudad, a la sociedad. Que estamos de acuerdo con el racismo, el Señor reprenda al diablo. No, pero yo le tengo una noticia, mi hermano. Racismo no solamente es del blanco al moreno. Hay morenos que son racistas, y hay mexicanos que son racistas, y hay boricuas que son racistas, y dominicanos que son racistas con los haitianos, y haitianos que son racistas. Esto es un mal del alma, esto no es el color de la piel. Y nosotros que hemos viajado lo hemos visto. Que si lo hemos visto. Usted sabe una cosa. Lo que están tratando de hacer esta gente es ponernos a pelear a todos. Mire, lo más increíble del caso, cristianos criticando y persiguiendo a cristianos. Usted sabe que este es el estilo nazi y también esto es lo que ha hecho el comunismo internacional a través de toda su historia. La mentalidad de estos grupúsculos de izquierda es ponlos a pelear entre ellos mismos y así los dividimos. Mire qué diferente el mensaje de Cristo. Jesús dice que sean uno como tú y yo, papá, somos uno. Entonces, concluyo esta parte, esto es que es tanto material. ¿Cómo puedes lidiar con la persecución? Hermano, hay que aceptar que la persecución es un hecho. Llegó para quedarse. No lo vamos a erradicar por completo. Y van a venir cosas peores, aunque tengamos gente declarando, decretando y diciendo, va a venir persecución, llegó y se va a ampliar a medida que pasen los días. Y como cristianos vamos a tener que aprender a lidiar con ella y a comprender el espíritu que está detrás de esa persecución. La clave es nuestra reacción a la misma. Tenemos que reaccionar ante estos retos como lo hizo Jesús. Jesús no dijo que nos vengáramos por nosotros mismos, por si acaso, yo no me voy a poner espiritual. Yo vi a este sinvergüenza, un moreno como de 6 pies y pico,
golpear a esta mujer blanca a patadas, a puño. Y si yo hubiera estado allí, yo me parece que le pido al Señor 5 minutos. Será para coger galletas con ella, porque aquel animalote me iba a dar una pela que si Dios no interviene y manda a su ángel, o me da por 5 minutos el espíritu de Sansón, me rompe todo lo que me llama. Pero es que uno no puede ver estos abusos y usted que hace como si con usted no fuera la cosa. Pero lo que estoy tratando de decir, Jesús dijo que pusiéramos la mejilla. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, oró por perdón para los que lo pusieron allí. Y como iglesia tenemos que mantener ese espíritu. No me tome en cuenta lo que dije hace un minuto atrás, de los 5 minutos, estoy bromeando con eso. Los cristianos somos diferentes a la demás gente en el mundo, y los que son diferentes tienden a ser juzgados. Los seguidores de Cristo han sido perseguidos desde el principio, desde que comenzó el cristianismo. Pero iglesia de Cristo, pastor, pastora, podemos crecernos y superar la negatividad. No estoy diciendo que seamos alfombras de la gente. Defiende lo que tú sabes que es verdad. Pelea por tus derechos. Comparte a Jesús con los demás, pero aprende también a ignorar a aquellos que quieren menospreciarte. Como iglesia representamos la luz de Cristo ante la oscuridad del mundo y del pecado. Mantengamos nuestra posición como hijos de Dios, nuestra postura como apóstoles del Cordero, como hombres y mujeres del cielo. Pero abramos los ojos. Pero vamos a abrir los ojos, porque esto llegó para quedarse. Y usted no puede votar por aquellos que están en contra de la iglesia. Usted no puede respaldar a aquellos que le tienen el látigo. Usted no puede decir, como dije el estribillo, la espalda le dice al látigo, pégame cariño. Es tiempo de abrir los ojos, hermano. Espero que esta charla le haya sido de motivación, le haya sido de bendición. Si hubo algo que no le gustó, hermano, tiene que pasar la página, porque yo voy a seguir diciendo lo que Dios me diga que yo diga. Padre, en esta hora de la noche, te doy gracias porque nos permitiste traer esta plática. No fue fácil. Hemos tenido nuestros retos en el día, pero te damos gracias que independientemente de retos, de situaciones, de cansancios, aún de situaciones de salud, estamos frente a esta cámara cibernética y hemos compartido una palabra. Oro por la iglesia perseguida, no solo, Señor, en Asia, en África, en el mundo entero, inclusive Estados Unidos y Puerto Rico. Prepáranos para los días proféticos que vienen y que vienen ya y los tenemos encima. Y ayúdanos como iglesia, especialmente a los pastores, a los que tienen a cargo almas. Ayúdalos, Señor, y dale gracia y favor para que sepan defender los mejores intereses de tu reino. Y seamos todos de bendición los unos a los otros y que no vayamos a servir de vergüenza al reino que decimos representar. Oro salvación al perdido, sanidad al enfermo, libertad al oprimido, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Será hasta la próxima ocasión. Saludamos a Evelyn Peraza. Ella es pastora. Amén, pastora. Saludos de Claremont, Florida. Ever, Mónica Morales también. Y Débora Hernández Espinosa, que entró tarde, pero entró, es hija de la casa. Pueden verlo, vamos a postear el video, y lo que pues no pudieron alcanzar, pues tienen la oportunidad de volver a escuchar y compartir. Gracias por conectarse. Será hasta la próxima ocasión por aquí mismo. Un momento, pastora. Dale. Recuérdense que esto es un ministerio de fe. Si cualquier persona que quiera respaldarnos, lo invito a hacerlo. Nos pueden escribir al 172 Sector Montalbán, Sidra, Puerto Rico, 00739. En todas mis reflexiones matutinas está la dirección a la parte de abajo de la reflexión. Ore por nosotros, ayúdenos a mantener esta llama ardiendo, y siempre que doble sus rodillas, presente esta pareja pastoral. En el nombre de Jesús, les abrazo y les bendigo. Glory.